inteligencia gracias a la sociedad, gracias a lo que hemos aprendido de nuestros papás, de nuestros maestros. Y no es que ellos tengan una definición que alguien les haya dado, alguien experto, sino que son pues de esos aprendizajes que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra experiencia y nuestra vida. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y si tienen por ahí un dispositivo a la mano, y si no, ahorita yo les digo que a dónde se meten, vamos a hacer una pequeña actividad en donde vamos a definir lo que es inteligencia en 3 palabras. Si alguien no puede entrar porque no tiene otro dispositivo o porque está muy complicado ahorita hacer a un lado su Meet y demás, o están en una junta y no pueden interactuar, no hay ningún problema, no tienen que hacerlo, ¿no? Pero pues es más divertido entre más personas haya. Si no lo pueden hacer de manera digital y lo quieren hacer, de todas formas quieren participar, con mucho gusto pueden anotar sus palabras y ahorita que revisemos las respuestas de todos, yo me encargo de leer sus respuestas, ¿no? Bueno, abrirles ustedes abren su micrófono y las dicen o las escriben en el chat y las leemos como quieran, ¿ok? Si tienen un dispositivo como un teléfono, lo único que tienen que hacer es abrir su camarita y apuntar al código que aparece y en automático los va a mandar a esta página, ¿ok? Y entonces, literal, lo que tienen que hacer es eso, es escribir 3 palabras que ustedes conecten con inteligencia, que cuando alguien les dice inteligencia, ustedes en automático piensen en esas palabras. Estos son los resultados que vamos teniendo. Vean qué bonito se va armando. Tenemos emocional, potencialidades, habilidades, desarrollo, todo lo sabe, inteligencia múltiple, sacar 10, cerebro, solucionar. Aquí pusieron creatividad, razonamiento, solución de problemas, astuto, resuelve problemas, sobresaliente. Ya nos agregaron otras cosas. Es muy listo, ya nació así. Quiero que se fijen muy bien en estas palabras, porque es parte de lo que nos va a ayudar a desenmascarar la inteligencia, ¿ok? Vamos a continuar. Ya más o menos pensamos en algunas ideas que nos vienen a la cabeza cuando hablamos de inteligencia. Esas son las palabras que generalmente tenemos asociadas con inteligencia, por lo que les decía, que tiene que ver con lo que hemos vivido, con nuestras experiencias, con lo que hemos aprendido de la sociedad. Ahora, es muy importante en este proceso para poder definir inteligencia, tener una representación visual. A esto se le llama pensamiento visual. Y es muy importante porque es una manera que tiene nuestro cerebro como de pasar estos constructos mentales que tenemos a algo un poco más tangible. Entonces, bueno, tienen ahí un muñequito. ¿Por qué? Porque quiero que piensen en una persona específica, la que ustedes quieran. Puede ser una persona famosa, pues una persona que igual no conocen de primera mano, pero que ustedes creen que es muy inteligente, o una persona que sí conocen de primera mano y que ustedes consideran muy, muy, muy inteligente, ¿ok? Pero tienen que pensar en esa persona y tienen que poder definir cuáles son los atributos, las cualidades que lo hacen ser inteligente. ¿Por qué ustedes consideran que esa persona es inteligente? Y vamos empezando a ver cómo se imaginan ustedes o cómo visualizan ustedes a esas personas inteligentes. Pilar, estás hablando de cualidades como estudiosa, comprometida, alguien que pues está como dispuesta a seguir estudiando, ¿no? A conocer más. Por ahí a lo mejor yo metería un poco de curiosidad, ¿no? De querer seguir aprendiendo. Ok, muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces Celia nos dice curioso por naturaleza, ¿no? Así lo resume, que le gusta resolver problemas y demás. Eda, adelante. Creo que nos estamos encontrando por aquí con un
eh, como con un atributo en común que tiene que ver con resolver problemas. ¿Sí? Entonces, algo que digamos que tú observas en ella que te hace pensar que es una niña inteligente es esta cuestión de resolver de una manera autónoma, ¿no? A pesar de su corta edad, como ella busca sus propias maneras de resolver las cuestiones que se le van presentando, a pesar de ser alguien que todavía depende de un adulto, ¿no? Ella por sí sola empieza como a hacer estas cuestiones. Utiliza diferentes estrategias, busca a lo mejor herramientas, o sea, busca la manera de interactuar con su medio a pesar de su corta edad y pues que obviamente a esa edad pues requieren todavía mucho acompañamiento. Continuemos. Ok, entonces palabras que puedo rescatar un poco de lo que dijiste es otra vez curiosidad, habilidades que me parece que también mencionaste por ahí y bueno, un poco de lo que dices también creo que él ha logrado como resolver problemas, ¿no? Que igual tú le dices, le planteas un problema que se te presenta y él utilizando ya esta inteligencia que ha desarrollado pues logra resolver ese problema, ¿no? Igual como con lo de la antena de casa de su abuela. Entonces, fíjense cómo estamos recurriendo otra vez a palabras como curiosidad, solución de problemas y demás, que creo que ahorita ya se empieza a extender un poco nuestro pensamiento en relación a las primeras palabras que pusimos, ¿no? Por ejemplo, curiosidad no aparecía ahí, me parece. Sí, solución de problemas, pero ya empiezan como cada vez más a profundizar en qué es esto de la inteligencia. Vamos a hacer una actividad más para terminar como de reconocer cuáles son nuestros pensamientos iniciales sobre la inteligencia para después poder conectar a la teoría. ¿Ok? Esto es algo muy importante en un proceso de aprendizaje, no solo para niños, sino también para adultos, en donde para poder realmente aprender algo tenemos que conectar, tenemos que ser capaces de conectar nuestros aprendizajes previos o nuestras experiencias previas en relación a eso que estamos aprendiendo con algo nuevo y entonces a esto se le llama anclaje. Para poder hacer este anclaje, nosotros tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro pensamiento inicial. Por eso nos estamos deteniendo tanto en qué pienso yo o qué pensaba yo antes de todo esto sobre la inteligencia, porque si no, no vamos a poder anclar este conocimiento nuevo que van a adquirir con lo que ustedes pensaban y entonces pues es un conocimiento que digamos que no se aprende, ¿ok? Esta es ya como la última actividad que le va a dar forma y es una actividad que se llama una rutina de pensamiento. Las rutinas de pensamiento fueron creadas por el Proyecto Cero y en algo que se llama hacer el pensamiento visible. Hay muchísima investigación al respecto. Perkins es uno de los principales autores que manejan este concepto, aunque se ha ido profundizando por otros. Y lo que él nos dice es que es súper importante hacer el pensamiento visible. Muchas veces hay varias razones por las cuales debemos hacer el pensamiento visible. Una de ellas tiene que ver con hacer conciencia sobre tu propio pensamiento, ¿no? Que si lo ligamos un poco a lo que dice Vygotsky, es muy importante que tú hagas esa conciencia y que lo socialices, que lo exteriorices para que realmente se pueda ser interiorizado más tarde y realmente sea un aprendizaje significativo. Estas son cosas que igual no vamos a profundizar mucho al final del taller, pero ahorita me estoy tomando el tiempo de platicárselas porque son cosas que también van a funcionar como estrategias, ya sea para maestros o para papás, para estimular o para impulsar la inteligencia, porque si se fijan, en todo este proceso ha requerido de un papel activo de ustedes y eso va a ayudar a establecer nuevas conexiones neuronales.
No porque como papás a lo mejor los sentemos y los pongamos a hacer este tipo de ejercicios, pero si saben qué tipo de preguntas hacer cuando platican con sus hijos, por ejemplo, cuando regresan de la escuela, es una manera de estimular la inteligencia, de hacer nuevas conexiones que no necesariamente son la clásica. ¿Y cómo te fue? Para que su respuesta sea bien, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más tarde, pero quería explicarles por qué estoy poniendo este tipo de actividades en el taller. Esta actividad a mí me encanta, se llama 3-2-1 Bridge y lo que se trata es de pensar en tres palabras, que bueno, esas ya las pensaron al principio, las podrían repetir, sobre inteligencia. Luego vienen dos preguntas, esas no las hemos hecho. Son dos cosas que yo me pregunto, dos, pues sí, dudas que me surgen respecto a la inteligencia. Y la última, que es la más choncha, la más pesada, tienen que definirme inteligencia con una metáfora o una analogía o una símil. Esto es porque si se fijan vamos de lo simple a lo más complejo. En el momento en el que nosotros logramos plasmar una idea sobre inteligencia como una metáfora, estamos haciendo el pensamiento visible y entonces esa idea que yo tengo sobre inteligencia va a quedar realmente plasmada, pues ahora sí que en papel mediante las palabras. Entonces es una estrategia súper importante y más tarde vamos a ver cómo lo pueden trabajar con sus hijos, que obviamente no va a ser saca una hoja y vamos a, ¿no? Siéntate y hazme esta actividad. Lo podemos hacer un poco más divertido con ellos. ¿Cómo reconocer la inteligencia? Esa, ok, está buena. Váyanme pensando ustedes, incluso como en, no las vamos a responder ahorita, pero qué tan fácil sería responderlas ahorita con lo que ustedes ya saben. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Pilar, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a ser más inteligentes? Ok, ahí es una que muchos nos hacemos como papás. Ok, otra pregunta que nos ponen por aquí. ¿Qué relación existe entre la inteligencia y la emoción? La última. Una metáfora o analogía o algo por el estilo. ¿Quién se anima? Aquí tenemos una. La inteligencia es como una planta que debemos cultivar, regar constantemente y cuidarla para que crezca y dé frutos. ¿Ok? Muy bien, es como una planta, sí, estoy de acuerdo. Nos comenta Isabel, la inteligencia es, hay muchos tipos de inteligencia como muchas personalidades, ajá, entonces hay tanto, imagínense, hay tantos tipos de inteligencia como tantas personalidades. Uf, eso nos abre un abanico enorme y vamos a hablar de eso más adelante. Me gusta Isabel, gracias. Lore, el alimento es al cuerpo como la exploración a la inteligencia. Uf, esa está buena. Está buena. Esa, Lore se nos fue más hacia una analogía. Muy bien. Y Beth, la inteligencia es como la luz del sol. Ilumina y da energía a otros. Entonces, vean, ya estamos llegando más lejos. Vean, recuerden un poquito las primeras palabras que cada quien escribió y vean ahorita su pensamiento una vez que lo están definiendo a través de una metáfora, una analogía, de algo que es mucho más complejo. Su pensamiento también ya se está yendo mucho más adentro y aún no hemos visto la teoría. Entonces quiero que se den cuenta cómo a través de simples acciones nosotros podemos llevar a los niños en este caso a buscar otras cosas dentro de su cabeza que igual no estaban ahí de primera instancia, pero si nosotros sabemos cómo estimularlos, si nosotros sabemos cómo pues qué preguntar y cómo a través de qué
ellos van a poder darnos otro tipo de respuestas. Ellos van a poder utilizar su cerebro de otra manera. Y fíjense que hasta ahorita pues todo ha estado dentro de su cabeza porque yo no les he dado más información. Lo único que hemos hecho es pensar un poquito, eso sí, hacernos conscientes de nuestro pensamiento y luego externarlo de alguna manera, que ha sido a lo mejor compartir de manera oral o escrita, ¿no? Entonces, pero hasta ahorita ustedes no tienen más información y de entrada ya han empezado a desenmascarar un poco este concepto tan grande que es la inteligencia. Ahora, esta estrategia que les digo se llama 3-2-1 Bridge y crea un puente entre tu pensamiento inicial y tu nuevo pensamiento. Ahorita únicamente vamos a hacer esta parte. La segunda parte se hace al final de que aprendes algo nuevo. Por ejemplo, al final de este taller, ustedes lo podrían hacer. Les mandó Lore, me parece, un cuadernillo que trae estas actividades. Las pueden imprimir, las pueden hacer en línea, los pueden anotar en un cuaderno, da lo mismo, pero yo quería que tuvieran el material para poderlo hacer después. Y la idea es que después de cierto aprendizaje, de cierto periodo de instrucción, que en este caso sería el taller, ustedes se sientan y vuelven a hacer la misma actividad. Y entonces se trata de comparar tus pensamientos iniciales con los nuevos pensamientos y en teoría lo que tendría que suceder es que después de un periodo de instrucción ustedes tendrían que poder ver una diferencia importante entre lo que escribieron al inicio y lo que escribieron después. Y eso se logra, claro, a través de a lo mejor que ustedes hayan estado en el taller, pero además de que ustedes hayan logrado hacer conexiones entre lo que yo les decía al principio, que era pues su conocimiento inicial, ¿ok? Vamos a continuar desenmascarando la inteligencia. Y para eso vamos a hacer un pequeño test. Piensen en esto como un test de revista, ya sabes, el clásico que te hacen preguntas y entonces tú contestas, tú das tu respuesta, ¿ok? Nuevamente pueden con su celular abrir su cámara y en automático los va a dirigir al formulario. Es un formulario de Google con una serie de afirmaciones. Ustedes tienen que responder estas afirmaciones de acuerdo a lo que ustedes piensan. Tienen 4 opciones. Sus opciones son totalmente de acuerdo, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, ¿ok? Por favor, sean honestos. Esto nada más es, pues, estamos, recuerden, revisando nuestras concepciones previas de este concepto. No tiene repercusiones, no, o sea, no, ustedes háganlo libremente. Este nada más es un cuisecito, les digo, porque queremos identificar nuestra mentalidad de crecimiento. Vamos a ver un video. Usted ha llevado a cabo importantísimas investigaciones durante muchos años y ha identificado las 2 mentalidades con las que la gente afronta los retos de la vida. Sí. Cuando alguien tiene una mentalidad fija, cree que sus habilidades básicas, incluso su inteligencia, son cosas fijas, que tienen un límite y ya está. Que algunos tienen suerte y otros no, y que no se puede cambiar. Pero cuando alguien tiene una mentalidad de crecimiento, cree que hasta sus habilidades más básicas pueden mejorarse. Por ejemplo, con entrenamiento, con buenas estrategias, con aprendizaje,
buenos profesores y otros recursos. Es de vital importancia que nuestros hijos aprendan con una mentalidad de crecimiento, sobre todo en el mundo de hoy en día, donde no sabemos a ciencia cierta qué trabajos tendrán y necesitamos niños que amen los desafíos y la incertidumbre y que no se sientan superados. También es importante dejar claro que todos tenemos las dos mentalidades. No es que unos seamos de mentalidad fija y otros de mentalidad de crecimiento, sino que puede que cambiemos de una mentalidad a otra. Es decir, todos tenemos las dos mentalidades según el momento. Por ejemplo, normalmente yo tengo mentalidad de crecimiento. Pero si me enfrento a un reto muy importante, puede que empiece a pensar, no tengo las habilidades para conseguirlo. Quizá hago el ridículo si me expongo. Quizá, si tengo un contratiempo, puedo empezar a pensar de manera fija. Quizá, si conozco a alguien que es más inteligente que yo, puedo sentirme inferior a esa persona. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que pueden llevarnos a una mentalidad fija, incluso cuando normalmente tenemos una mentalidad de crecimiento. Por eso es muy importante enseñar a nuestros hijos y a nuestros estudiantes a que disfruten con los retos, a que aprendan a desenvolverse ante los desafíos y que tengan resiliencia frente a los obstáculos. Les vendrá genial en la escuela y también para su vida fuera de ella. Incluso en niños pequeños, entre 3 y 4 años, no es que su mentalidad se haya formado totalmente, pero sí que vemos algunos rasgos de mentalidad fija o de crecimiento. Muchos de estos niños ya empiezan a desarrollar la mentalidad de crecimiento a esa edad, pero otros, cuando se les riñe o se les critica o fallan en algo, piensan, no soy una buena persona. Y esto es algo de mentalidad fija. No quieren seguir con lo que hacían. Un padre puede darse cuenta de si a su hijo le asustan las dificultades, si se rinde con facilidad y se frustra rápidamente, si dice, no puedo hacer esto sin haberlo intentado de verdad. En ese caso, hay que centrarse en descubrir qué pasa. Es el mayor reto de padres y docentes. Averiguar qué ocurre. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Vamos a observar, a probar cosas diferentes y lo descubriremos. El mayor regalo que le puedes hacer a un niño es enseñarle que no pasa nada si no consigue algo ahora, pero que con tiempo, esfuerzo, aprendizaje y colaboración puede lograrlo. Se pensaba que la mentalidad de crecimiento solo consistía en esforzarse, que lo importante era que el niño se esforzara al máximo, tuviera éxito o no, que no podías decirle a tu hijo que lo había hecho bien. Una vez un padre vino y me dijo, me encantaría poder alabar los logros de mi hija. Le dije, ¿pero qué dices? Claro que puedes aplaudir sus logros. Pero luego, hablad sobre cómo ha llegado hasta allí. Es el proceso lo que importa. Si le dices a un niño, ¡wow! Has trabajado muy duro, pero realmente no ha progresado nada, ¿por qué se lo dices? Le puedes decir, valoro mucho el esfuerzo que has hecho, pero vamos a averiguar cómo mejorar. No hay que quedarse en el esfuerzo, sino en el proceso del niño a la hora de progresar. Y al final de ese proceso, el niño necesita comprometerse a mejorar todavía más.
Ok, entonces ese video que acabamos de ver, la mujer que hablaba se llama Carol Dweck, es una psicóloga muy importante y ella trabajó con estos dos conceptos de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Por aquí nos comenta Ale que algo que le pareció interesante es cómo trabajar con la frustración de los niños y los adultos también, ¿no? Que también es algo que la autora menciona. Vamos a resumir un poquito. El planteamiento de esta autora es que existen dos tipos de mentalidad. Una que es la mentalidad de crecimiento, que quiere decir que tú crees que los talentos, las habilidades, la inteligencia en general es algo que puede crecer, es algo que no está determinado al nacimiento y que de diferentes maneras va a ir creciendo. El otro tipo de mentalidad es una mentalidad fija, que por el contrario son aquellas personas que tienden a creer que pues o naciste con ello y pues mucha suerte si naciste con ello y si no pues qué pena me da tu caso porque no vas a lograr muchas cosas en la vida. Es como una postura un poco determinista, ¿ok? Y ahora lo que ella se ha dedicado a estudiar esto durante muchísimos años y como ella comenta en el video, se ha dado cuenta que todos tenemos, es un poco como lo de las personalidades, ¿no? Todos tenemos un poquito de todo, ¿no? Y es lo mismo con las mentalidades, todos tenemos mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, sin embargo tenemos una más como más desarrollada que la otra y hay momentos en los que pues ciertas situaciones nos van a hacer recaer en alguna de las dos mentalidades, ¿no? Pero ahora vamos, ya que les platicaba que un poquito la teoría y vimos el video, vamos a enfocarnos un poquito a lo que nosotros estamos trabajando. De entrada me gustaría que me dijeran ustedes qué mentalidad les gustaría que tuvieran o sus hijos o sus alumnos, dependiendo lo que sea. Todos coincidimos en que lo que queremos es una mentalidad de crecimiento. Eso me lo imaginaba yo, pero ahora sí quiero que alguien me diga por qué. Alejandra nos comenta, porque no solo es la inteligencia lo que confiere el éxito, sino también el desarrollo y trabajo constante para lograr el objetivo. Lo relaciono con la resiliencia. Ok, entonces de alguna manera Ale también está relacionando un poco con esta cuestión emocional y eso la lleva a pensar en resiliencia. Ahora, les voy a hacer una pregunta todavía más compleja. Ok, ¿y esto qué tiene que ver? Ya sea la parte emocional, la parte resiliente, la parte que queremos que se sientan capaces y demás. ¿Qué conexión tiene con la inteligencia? Acuérdense que hasta ahorita estamos viendo lo que ustedes saben, lo que ustedes creen y eso es súper válido. Ahorita no les vamos a decir no, están mal y demás. Entonces, anímense. Por aquí en el chat, antes de irnos con Lore, me pusieron que sí está relacionada. Yvette mencionó que da disposición de aprender, de conocer y de hacer. Y aquí ya no vamos a platicar esto porque pues nos llevaría más tiempo, pero quiero que piensen ustedes en alguna conducta de sus hijos y que pues traten de identificar si tiende más hacia una mentalidad de crecimiento o a una mentalidad fija. Y esto va a ser súper importante porque si vamos a querer trabajar con su inteligencia, pues vamos a tener que de alguna manera pues saber con qué estamos lidiando, ¿no? Para poder tener estrategias correctas o adecuadas para los niños. Ok, entonces hablamos un poquito sobre esta mentalidad y lo que nos quiere transmitir esta psicóloga Carol Dweck es que pues al final del día, bueno, la mentalidad que tú tienes va a afectar de alguna manera tu desempeño. Pero pues obviamente esta premisa de que existe una mentalidad de crecimiento tiene un sustento en que pues en realidad la inteligencia o hablemos en todo caso del cerebro sí tiene esta capacidad, ¿no? De
seguirse trabajando, no es estática, no tiene una estructura y se queda así el resto de la vida, ¿no? Entonces, digamos que se sustenta esto de la mentalidad de crecimiento y de la inteligencia como algo no estático con lo que es la plasticidad cerebral. Platiquemos un poquito de esto. Existe esto que se llama plasticidad cerebral, que lo que nos quiere decir es que el cerebro tiene la capacidad de adaptarse y de modificar su estructura. Su estructura, si bien se forma durante, pues incluso la gestación, se empieza a formar el cerebro de un niño y la mayor parte de sus neuronas están ya al momento de nacimiento. La mayor parte, no quiere decir que todas, pero la gran mayoría se crearon ya durante la gestación, durante sobre todo el segundo y el tercer trimestre de la gestación. Y todas estas neuronas están en la corteza cerebral. Ahora, si bien nacemos con todas estas o la mayoría de estas neuronas, cuando nacemos, imagínense que tenemos alrededor de 2500 sinapsis. Esto quiere decir que no solo tenemos las neuronas, sino que las neuronas tienen que hacer conexiones, ¿no? Y entonces cuando nacemos tenemos alrededor de 2500, pero imagínense que para cuando cumplimos 3 años, más o menos nuestras conexiones están en 15,000, ¿no? Entonces pasamos de 2500 conexiones a 15,000. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si bien hay una estructura, digamos, predefinida en cuanto nacemos, esta estructura se va a ir modificando y se va a ir modificando en torno a qué? En torno a nuestras experiencias, en torno a lo que aprendemos. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que la inteligencia no es estática y así como Carol Dweck nos dice que debiéramos de creer que la inteligencia es algo que se puede trabajar, pues está completamente sustentado por la neurociencia. Todas las investigaciones nos dicen que el cerebro tiene esta capacidad de modificarse. Entonces, tenemos que empezar a dejar de pensar, porque ya vimos que todos en algún momento caemos en la mentalidad fija de no puedo, no lo voy a lograr, ¿no? Decía Ale hace un momento, ¿no? Es que luego mis hijos no lo quieren intentar, ¿no? O decía Ivette que luego pues están en esta cuestión de pues ya para qué, ¿no? Y no sé, los que hayan tenido contacto con alumnos, por ejemplo, yo que he trabajado mucho tiempo con niños en escuelas y demás, es impresionante ver a estos chiquitos diciendo y creyéndoselo, ¿no? Como de verdad, es que soy tonto, ya ni me esfuerzo, ya para qué, cuando el cerebro tiene esta gran capacidad de irse modificando y entonces no se está modificando no porque el niño sea tonto, no porque la inteligencia esté fija, sino porque, y ustedes lo decían hace un momento, sino porque él no se siente capaz y entonces al no sentirse capaz no está aprovechando las oportunidades que le da el medio para seguir creando nuevas conexiones. Y es un hecho que la plasticidad cerebral digamos que se da primordialmente por el medio, los estímulos que vamos teniendo en el medio. Muchos son estímulos que el mismo medio proporciona y otros son pues estímulos que alguien específicamente proporciona, como los maestros, los papás y demás. Pero además existe una relación con la edad. Hay periodos críticos, periodos sensibles en donde la plasticidad cerebral se da más fácilmente y esto es los primeros 6 años de vida. Los primeros 2 son como más críticos y luego como hasta los 6. No quiere decir que después ya no exista la plasticidad cerebral. Sí existe e incluso existe la neurogénesis, que eso quiere decir que vamos desarrollando más neuronas. Sin embargo, el periodo sensible para que esto suceda como más rápidamente, ven ese dicho de que los niños son esponjas, se debe a esto.
a que su periodo sensible, digamos, de que nacen hasta los 6 años, la plasticidad cerebral es mucho más fácil. Pasado este tiempo, si bien existe la plasticidad cerebral, puede ser un poquito más difícil. Ahora también conforme crecemos existe algo que se llama la poda neuronal. Eso quiere decir que todas las sinapsis, todas las conexiones que no estamos utilizando, se podan, se mueren. Entonces, si esto va sucediendo porque no estamos utilizando esas conexiones, pues vamos a ir perdiendo todas esas sinapsis, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que ya saben el clásico, ¿no? El cerebro es como un músculo y lo tenemos que ejercitar. Si nosotros no ejercitamos estas conexiones, y yo les decía al principio que tenemos que saber, por ejemplo, qué tipo de preguntas hacerles a nuestros hijos, qué tipo de, pues sí, cómo estimular de alguna manera estas conexiones, ¿no? Que yo les decía, como estas actividades que les he puesto, que están haciendo activar esas conexiones. ¿Por qué? Porque eso va a evitar la poda neuronal, ¿ok? Entonces, pues este es un poco el sustento de que ustedes crean que sí, la, la plasticidad cerebral nos permite tener una inteligencia que no es fija y por lo tanto tenemos que tener más cuidado cuando caemos en estas mentalidades fijas porque sabemos que no es real, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes y tenemos que buscar la manera de eliminar estos pensamientos para poder seguir creciendo y desarrollándonos. Por aquí nos preguntan que hasta qué edad hay neurogénesis, que si siempre, que sí, siempre hay neurogénesis, pero en efecto va disminuyendo con los años. O sea, no es que yo les diga a los 10 años ya no hay neurogénesis. No, igual en la edad adulta hay neurogénesis. Sin embargo, sí es real que conforme vamos creciendo, pues digamos, esta plasticidad, esta capacidad del cerebro de irse modificando, pues se va perdiendo un poquito, ¿no? Así como vamos perdiendo durante la vejez otras habilidades, pues la neuroplasticidad igual. Sin embargo, pues existe y por eso, por ejemplo, existe la rehabilitación después de lesiones, incluso de infartos cerebrales, o sea, porque esa neuroplasticidad sigue ahí. Lo que pasa es que no es, digamos, tan aprovechable como lo es en los primeros años del neurodesarrollo y tienes que tener pues intervenciones específicas para aprovecharlo. Y además, bueno, tomemos en cuenta que cada individuo es diferente y entonces va a depender también de pues muchas cosas en términos de cómo está constituido su cerebro para ver qué oportunidades va a tener cada persona, ¿no? Pero en teoría sí, la neurogénesis también existe en la edad adulta y se va perdiendo con los años, ¿no? Entonces, bueno, quiero que vean un poquito cómo se ha ido transformando esta idea que tenemos de la inteligencia. Incluso al principio muchos pusieron en el ejercicio las palabras, es algo con lo que se nace, es sacar 10, tendían más hacia una mentalidad fija y fíjense bien, algo súper interesante, la mayoría habló de la resolución de problemas, ¿no? Aquí les puse algunas como frases, algunas citas de diferentes teóricos que han estudiado la inteligencia, ¿no? Y entonces se las voy a leer rapidísimo porque quiero que se fijen en algo. Dice, el órgano fundamental de la inteligencia es el juicio, en otras palabras, el sentido común, el sentido práctico, la iniciativa, la facultad de adaptarse, juzgar bien, comprender bien y razonar bien son los resortes esenciales de la inteligencia. Eso lo dijo Alfred Binet. El poder de dar buenas respuestas desde el punto de vista de la verdad o el hecho. Eso fue de Thorndike. La capacidad de pasar a un pensamiento abstracto. Ese fue Terman. La capacidad de adaptarse adecuadamente a la vida en situaciones relativamente nuevas. Ese fue Pintner. Y la capacidad para adquirir capacidad, que eso está así como... Esa fue de Woodrow. Entonces, vean los años. Estamos hablando de principios de los 1900, ¿no?
Y si se fijan, sus definiciones se acercan mucho a lo que nosotros empezamos para definir, con lo que nosotros empezamos para definir inteligencia, que yo lo resumiría como en solución de problemas. Todos aquí hablan un poco de esta cuestión de solución de problemas, de llevar a un pensamiento más abstracto y demás, pero si se fijan, la inteligencia aquí refleja solo una dimensión y esa dimensión es la dimensión cognitiva, que todos hemos mencionado, pero que ustedes ya empezaron a mencionar como una de las dimensiones, sabiendo que hay otras, que la inteligencia no solo es esta cuestión cognitiva, en la que sí nos permite a lo mejor resolver problemas, conocer, tener cierta información y demás. Y entonces, pensemos un poquito, creo que ustedes ya empezaron a ir más lejos y me gusta mucho. Cuando yo les digo genio, quiero que piensen en una persona que venga a su mente, ¿no? Yo por aquí puse a Stephen Hawking, puse a Einstein y puse a Sheldon, ¿no? Pero, y alguien lo mencionaba antes y por eso no me voy a detener aquí, la inteligencia emocional también es importante. Y entonces yo les puse aquí a Sheldon porque si bien conocemos a los otros dos personajes, no tenemos tanta información como acerca de el resto de su vida y como sus interacciones y demás, ¿no? Como pues toda una serie que hicieron sobre este personaje ficticio. Pero entonces, para los que han visto The Big Bang Theory, quiero que me digan si consideran que Sheldon es inteligente. Sheldon, en efecto, es un genio sin filtro. Es una de esas personas, es físico, creo, que todo lo sabe, te puede resolver mil y un cosas, es súper joven, tiene un mega trabajo, bla, bla, crea, inventa, sí, buenísimo. La cuestión, y aquí lo ponen, es que no tiene inteligencia emocional y entonces es incapaz de relacionarse con los demás o sea, incluso sus amigos, sus verdaderos amigos que lo respaldan en todo, tienen problemas importantes con él por esta incapacidad de relacionarse con los demás. Entonces, eso pues nos lleva a preguntarnos, y ustedes lo dijeron hace un rato, ¿no? ¿Qué quiere decir ser inteligente? Para nosotros, ¿qué es ser un genio? Es dominar ciertas áreas aunque no domines las otras. Y entonces, por ejemplo, Vincent Van Gogh, ¿no? Yo también considero que es un genio y ahorita vamos a ver la definición de genio, pero en otra área, a lo mejor un área que no tiene nada que ver con lo cognitivo, pero pues es un genio del arte, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz es una genio en términos de el uso que tiene de las palabras, ¿no? Y ustedes lo han mencionado en varias ocasiones. ¿Qué pasa con la parte emocional? O sea, para mí, la Madre Teresa de Calcuta es una genio en otra área completamente, pero que me digan que eso que ella tiene es, aquí lo tengo, persona que posee una habilidad o talento excepcional, algo por arriba de la norma. O sea, que me digan que Madre Teresa de Calcuta es la norma, pues por supuesto que no. Al salir de la norma, al ser más allá de lo que todos somos, pues claro que se convierte en un genio. Ahora, bajo esta definición, entonces la pregunta sería, ¿quién no es un genio? Porque estoy segura que todos tenemos talentos, que todos tenemos habilidades que salen de la norma, que no es lo más común, ¿no? O sea, nada más, por ejemplo, cantar, ¿no? Pues seguramente todos aquellos que cantan o que componen canciones, pues salen de la norma, porque no es algo que la mayoría, ¿no? De nosotros haga. Sin embargo, pues no los consideramos genios, porque pues tendríamos que pensar si realmente estamos dando más importancia a esta parte cognitiva, ¿no? Y entonces, igual no me voy a detener aquí mucho, pero ustedes mismas lo mencionaron. Luego llegaron otros teóricos que nos hablan ya de que hay
una diversidad de inteligencias, que no existe solo una. Y pues bien, eso es real, ¿no? Hay muchas investigaciones que demuestran que no hay solo una inteligencia, son varias, ¿no? Se describen, bueno, Gardner describe 7 y pues también tenemos esta teoría que está un poco inmersa, no como teoría, pero que bueno, Gardner maneja dentro de su inteligencia inter e intrapersonal, pero que más adelante ya se desarrolla como una teoría propiamente de Daniel Goleman, que ustedes lo mencionaron, esta cuestión de la inteligencia emocional, ¿ok? Entonces, me voy a saltar todo esto porque creo que hay cosas más importantes y ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, ahora es momento de empezar a redefinir la inteligencia. Ya vimos que no es como la conocemos. Algo que les quiero platicar ya para que aterricemos un poco en qué podemos hacer es que existe un estudio que se hizo en donde 268 hombres participaron en un estudio longitudinal. Y entonces, en este estudio longitudinal, pues lo que vieron fue pues toda su trayectoria, ¿no? Y entonces la idea de esto fue hablar un poquito sobre el éxito. Querían ver de dónde viene el éxito. Y lo que encontraron es que el éxito no depende de la inteligencia, sino de la calidez de las relaciones. Que las relaciones cálidas a lo largo de tu vida van a tener un mayor impacto positivo en cómo te sientes tú de satisfecho con tu vida. Y pues esto no es tan novedoso, puesto que hubo otros teóricos antes que, por ejemplo, nos hablaron del apego, en donde pues se sabe que, ¿no? Estudiaron mucho el apego y se sabe que un apego seguro te va a dar más probabilidades de tener un mejor desarrollo, digamos. Y pues regresemos un poquito a esta cuestión de la plasticidad cerebral. Si estamos diciendo que se determina un poco por las experiencias y las interacciones, pues el tener buenas relaciones cálidas en la infancia, pues también te van a permitir tener una mejor salud mental. Ahora, uno de los que dirigieron el estudio, que se llamaba George Vaillant, resumió todo este estudio de 75 años en happiness is love, punto, ¿no? O sea, no es una cuestión de inteligencia y todo el estudio habla incluso de, documentan pues los ingresos que tenían, es un estudio muy interesante. Y lo que todos los resultados muestran es justo que nada del éxito de estos 268 hombres tenía que ver con su inteligencia, sino con la calidad que tenían calidad y la calidez de sus relaciones, teniendo relaciones positivas, teniendo relaciones cálidas. Esto les iba a permitir ser exitosos. Y bueno, obviamente eso se refleja en pues una buena vida en términos económicos, ¿no? Y también en términos personales de satisfacción. Entonces, ahora vamos a empezar a aterrizar. ¿Por qué todo este rollo? Hablamos de mentalidad de crecimiento y mentalidad fija, hablamos de plasticidad cerebral, hablamos de inteligencias múltiples, muy por encimita, pero hablamos de todo eso y todo eso lo fueron construyendo ustedes. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la inteligencia de mis hijos o mis alumnos? Ok, pues ahí les va. Y ustedes pueden ir contribuyendo con ideas y demás, ¿ok? ¿Cómo vamos a llevar todo esto a la práctica? Ok, número 1, tenemos que reconocer el esfuerzo. ¿A qué nos referimos con reconocer el esfuerzo? ¿Qué pasa? Y era una de las actividades que nos saltamos, pero ¿qué pasa? ¿Cuántos de nosotros le damos mucha importancia a las calificaciones? Seamos honestos, ¿no? O en algún momento le hemos dado mucho peso a las calificaciones, ¿ok? Muchos de nosotros, ¿no? Y
¿Y qué sucede? ¿Cuál es el mensaje que estamos enviando cuando lo que más nos importa son las calificaciones, ¿no? Yo conozco papás que premian, que dan premios físicos por que llegan las boletas y los niños sacaron 10, ¿no? Conozco papás que les dicen, vamos por un helado porque sacaste 10, ¿no? Conozco papás que les dicen, ¿cuánto sacaste? 8. ¿Y por qué no 10? ¿No? Todo esto, ¿qué mensaje va a enviar a los niños? El mensaje que envía a los niños es que lo importante es el número. Lo importante es el resultado, no el proceso. Ahora recuerden un poquito lo que nos decía Carol Dweck. Lo importante no es el resultado, sino el proceso. Y no solo el proceso, sino el progreso. ¿Qué pasa si un niño o su hijo sacó 8, pero antes había sacado 7? Igual y no llegó al 10, pero eso les habla de un avance. Los números es un poco difícil determinar eso, pero es un ejemplo como muy burdo, ¿no? ¿O qué pasa? Imagínenselo al revés. ¿Qué pasa cuando tienen un niño que siempre saca 10 y un día les llega con un 8? ¿Qué va a pasar con una respuesta de los papás cuando le digan, ¿y por qué 8? ¿Cómo? Si tú siempre sacas 10. O sea, yo nada más quiero que piensen cuál es el mensaje que esos papás están dando a ese niño. Cuando a lo mejor tendríamos que analizar que si es un niño de 10 y tuvo un 8, algo pasó y no sabemos si es algo pasó, se desveló porque había un mosco y le fue muy mal en el examen, o es a lo mejor emocionalmente algo está pasando con su vida, o es a lo mejor ese tema no lo está comprendiendo y es válido, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de todos estos mensajes. Por aquí nos dicen, a mí me decían lo de las calificaciones y qué horroroso era. Espero nunca ser así con mis hijos. Yo no sé, o sea, igual y todos tenemos como alguna historia con esto, las calificaciones, porque socialmente es algo a lo que le asignamos valor, ¿ok? Y por eso yo empecé diciéndoles que mi misión en la vida es tratar de cambiar esto, y por eso vemos un poco la teoría, porque de nada sirve que yo les diga, bueno, entonces tienen que cambiar su manera de pensar y ahora esto es lo que tienen que hacer y sigan esta receta y sus hijos van a ser más inteligentes. Como ustedes están viendo, la inteligencia es multifactorial y en estas 2 horas no hemos ni empezado a cubrir la mitad de lo que de los factores de la inteligencia, ¿no? O sea, estamos en la puntitita del iceberg y entonces no va a funcionar si yo nada más les doy una receta. Pero esta es su receta después de conocer esa teoría. No den el peso a factores que impliquen el resultado. Lo importante no es el resultado, lo importante es lo que está a la mitad y cómo llegan. ¿Y eso cómo se hace? Justo como nos decía Carol Dweck, reforzando, reconociendo su esfuerzo, reconociendo las estrategias, reconociendo el progreso, la persistencia e incluso la audacia. A lo mejor les fue súper mal. Oigan, pero a lo mejor el niño intentó por primera vez algo, a lo mejor es un niño tímido, a lo mejor es un niño igual y no es tímido, pero todos nos sentimos vulnerables a algo. Y entonces a lo mejor estaba muy vulnerable y lo intentó, falló, sí, falló terriblemente, pero lo intentó. Entonces, ¿por qué centrarnos en el resultado, en la falla, en te fue mal, en no lo lograste, en lugar de decir, wow, vi que lo intentaste, me encantó que fueras tan audaz. Vamos a buscar mejores estrategias para la siguiente vez. Eso es muy distinto a enfocarte en, híjole, no lo lograste, bueno, pues ya será para la próxima. O sea, porque además obviamente pues se sentía vulnerable, lo intentó y falló, no se va a sentir bien, ¿no? Entonces pues tenemos que buscar la manera y entonces no premiar calificaciones, sería como la número 1. No premiar
los resultados. Piensen en alguna otra situación donde ustedes premian los resultados. Siempre son los resultados. La escuela es como lo clásico, ¿no? Pero, no sé, está armando un rompecabezas. Pienso en niños chiquitos, está armando un rompecabezas. ¡Ay, felicidades! ¡Lo lograste! Sí, y como dice Carol Dweck, no es que esté mal decirle lo lograste. El problema es que si nos quedamos con lo lograste, el mensaje, ¿cuál es el mensaje que le doy? ¿Qué pasa si no lo logra? La siguiente vez, si no lo logra, ¿cómo se va a sentir? Porque mi validación depende de si lo logra o no lo logra. Entonces, el día que no lo logre, híjole, no, ni le voy a enseñar a mi mamá. Híjole, ¿qué me va a decir mi mamá? Porque va a ver que no lo logré. Y aunque ustedes no lo crean, los niños voltean a vernos a nosotros adultos para validar lo que están haciendo. Y nosotros tenemos que asegurarnos que lo que validamos es lo correcto, que el mensaje que les estamos dando no depende, que nuestro amor no depende de eso que ellos logran, por ejemplo. Y entonces, si ellos, clásico, los niños hacen un dibujo, ¿qué es lo primero? ¿Quién me quiere decir qué es lo primero que le dice a su hijo cuando le enseña un dibujo que hizo? Todos lo hemos hecho, todos somos culpables, todos levantamos la mano, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa si nos quedamos con eso? Qué bonito está. Estamos dando un juicio de valor. No estamos reforzando para nada ni el esfuerzo, ni el proceso, y solo estamos viendo el resultado. Y entonces, ¿qué pasa con estos niños? Son niños que rompen las hojas porque no me gustó, no me salió bien, no me quedó perfecto, ya no voy a dibujar. Vean todo lo que y nosotros lo hacemos con la mejor intención, yo lo sé, yo también lo hago, ¿no? Con la mejor intención de, ay, ¿no? Y no pasa nada, si se nos va, si de verdad tampoco les estamos haciendo daño, pero si nosotros somos conscientes, o sea, si estamos ya conscientes de eso, pues entonces ya se nos fue, qué bonito, pues parchémosle ahí un poquito con algo extra, ¿no? Y entonces, claro, ¿no? Por ahí dicen, la goma se vuelve más indispensable que el propio lápiz, ¿no? Y entonces, o sea, siempre, y todo lo haces con lápiz para poderle borrar, ¿no? Qué buen comentario este. Sería más importante ser más descriptivos de lo que observamos en sus actividades o tareas. Claro, eso es lo que tenemos que hacer. Ya les dije, no les pueden decir qué bonito. Bueno, ya si se nos salió, pues se nos salió y le corregimos. ¿Cómo le vamos a corregir? Hay que no dar juicios de valor y sí dar descripciones. ¡Wow! Veo que utilizaste muchos colores. Ahora, les voy a decir algo. Ya hay muchos estudios de esto. Los niños no tienen la necesidad de que nosotros les digamos, ¡wow! ¡Está hermoso! Nosotros creamos esa necesidad. Ellos no la tienen. Claro, sí quieren compartir con nosotros. Pero entonces bien podemos hacer un comentario descriptivo, podemos decir incluso, veo que le dedicaste mucho tiempo a tu trabajo, veo que usaste muchos colores, platícame qué dibujaste. Siempre podemos, o sea, lo que ellos quieren es claro, incluso preguntar sobre lo que me está mostrando. Lo que ellos quieren es compartirlo con nosotros. Quieren que nos involucremos. Eso no quiere decir que lo que ellos quieren es escuchar que es lo más maravilloso que hemos visto en la vida. Eso nosotros se lo ponemos. Entonces, pueden no decirles incluso, ay, está maravilloso, y nada más decir, oye, platícame un poco sobre este dibujo. ¿Qué es? Y hacerles preguntas. ¿Y esto naranja que está aquí qué? Y no sé qué. ¿Y por qué pensaste en esto? No sé. O sea, dependiendo de la edad, dependiendo de lo que les estén enseñando y demás, establecer una plática en relación a eso que crearon. Y eso es muy distinto a decirle, wow,
¿no? ¿Por qué? Porque tendemos a dar comentarios como, ¡ay, qué rápido acabaste tu tarea! Fíjense el mensaje, qué rápido acabaste tu tarea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre más rápido, mejor, ¿no? Pero luego les decimos no hagas las cosas al aventón. Pero bien que les decimos sí, 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 todo rápido. ¡Uy, rapidísimo! Buenísimo, ¿no? Y no perseguirlos para que nos enseñen, claro, eso también es otro punto. Si ellos no quieren, pues no quieren, a lo mejor es algo que para ellos en ese momento fue privado, a lo mejor en otro momento lo desean compartir, ¿no? Entonces, dense cuenta de todos estos mensajes que nosotros damos al momento de reconocer las cosas que no son relevantes, que sí podemos reconocer. El esfuerzo. ¿Y por qué reconocemos el esfuerzo? Porque lo que queremos es que se sigan esforzando. Si yo le digo, cosa que también nos pasa, ¿cuántos no han dicho? ¡Wow! ¡Qué inteligente! A mí me lo dicen todo el tiempo, no a mí, ¿no? Pero, o sea, no sé, así de mis hijas, ¡wow! ¡Qué inteligente! O no sé, alguna gracia hace una de mis hijas y alguien dice, ¡wow! ¡Qué inteligente! O sea, no me lo van a creer. En el hospital, mi bebé de 9 meses, ¿no? Recién cirugía del corazón y una enfermera, es que qué inteligente, no manches, o sea, tiene 9 meses, o sea, no, y lo hacen, yo entiendo, lo hacen con la mejor intención, pero eso no es inteligencia, ¿me explico? La inteligencia va más allá. El comentario es muy bien intencionado, pero no es tan atinado. Y entonces sé que no podemos cambiar a lo mejor los comentarios de los demás, pero sí podemos cambiar los nuestros, ¿no? ¿Qué cosas sí podemos decir? Describir, ¿no? Y lo que la enfermera me quiso decir y más tarde me lo describió es, qué bien se comunica tu hija aunque no habla. Ok, claro, porque es muy gestual, utiliza mucho las manos, o sea, eso lo puedo entender, ¿no? Pero qué inteligente, pues, no sé si sí o si no, ¿no? Pues en muchas áreas sí, en otras no, me explico. Entonces, tenemos que aprender qué reconocer. Si yo le digo a un niño, alumno, hijo, lo que sea, hijo de alguien más, wow, qué inteligente, ¿qué pasa? Esos niños se la van creyendo. Y entonces son los niños que en la vida se dejan de esforzar. ¿Por qué? Porque no lo necesito. Soy muy inteligente. Yo no necesito estudiar. Yo no, ay, todo me sale a la primera. Ay, eres buenísimo en matemáticas. Ese es clásico, ¿no? Otro comentario que o hacemos o nos hacen. O, eres buenísimo en esto. Pues sí, pero si decimos eso, esos niños se dejan de esforzar. A lo mejor nacieron con un talento, pero si ese talento no se nutre, no se desarrolla. ¿Me explico? Entonces, algo también ha hecho el niño, o los papás, o la escuela, o quien sea, para nutrir eso. Entonces, no digamos, qué buenísimo eres en esto. Mejor digamos, pueden decir, oye, eres buenísimo en el básquetbol, seguro entrenas mucho. Ah, bueno, ahí ya cambió, porque ya le estamos diciendo que eso depende de la cantidad de horas que le dedica, ¿no? O, oye, eres, buenísimo brincando, seguro, juegas mucho a brincar. Ah, pues esa es otra cosa, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer el esfuerzo, las estrategias, el progreso. A lo mejor no están ni cerca de acabarse la comida, ¿no? Y ese es mi pleito toda la vida. Y sigue sin acabarse la comida. O estoy poniendo cualquier ejemplo, ¿no? Porque ni siquiera en mi casa es de platos vacíos. Ese es todo otro tema. Pero, ok. Entonces en la comida veo que no está comiendo, ¿no? Y un día comió un poquito más. Ok, no está cerca de donde yo quiero que llegue. O de donde tiene que llegar por la razón que sea. En lugar de decirle, todavía te falta, ¿no? O sea, el pobre niño ya se esforzó, ya se cambió una zanahoria más, ¿no? Todavía te faltan 5. Ay, no, pobre niño, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, reconocer el progreso. Oye, veo
que comiste una zanahoria más que ayer. Felicidades, me encanta, veo que te estás esforzando. ¿Me explico? Entonces, eso ya cambia. No quiere decir que hay muchos artículos que dicen como elimina las palabras bien y como ese tipo de cosas y pues idealmente es lo mejor. Sin embargo, yo no soy tan purista porque además la sociedad no es así, ¿no? Son palabras que se topan, son palabras que a nosotros se nos salen y en lugar de el tabú ya se me salió y ahora qué voy a hacer, pues mejor busco la manera de incorporarlas con algo que sí va a traer el resultado que yo quiero, ¿no? Entonces el progreso es súper importante. Aprendan a enfocar su mirada en los avances que van teniendo, aunque sean de este tamaño, es un avance. Y si yo no se lo reconozco al niño, el niño no va a sentir que puede. Y entonces volvemos a lo mismo, ya para qué, ¿no? Si nunca, ya saben, el clásico nunca es suficiente para mis papás, que he escuchado 300,000 veces, ¿no? O sea, como maestra, cientos de alumnos, híjole, bueno, de hasta preparatoria, que te dicen, es que no, mis, o sea, nada es suficiente para mis papás, pero es que te esforzaste un buen y te fue súper bien, ay, mis, pero ya sé que no va a ser suficiente. O sea, eso es lo que queremos evitar. Entonces, reforcemos el proceso, no el resultado, esfuerzo, estrategias, progreso, persistencia. Algo que aprendimos nosotros hoy, que es súper importante enseñarles, que el cerebro es un músculo. Ellos, igual que ustedes, a lo mejor lo sabían en algún rinconcito de su cabeza, porque les recuerdo que o sea, lo vimos prácticamente hasta el final. Ustedes solitos fueron sacando esta cuestión, incluso en su quiz de revista, con las preguntas de tipo de mentalidad, la mayoría reflejó una mentalidad de crecimiento. Entonces, sí la tienen por ahí instaurada, pero si nadie les dice, si nadie se los enseña, esta mentalidad se va a quedar muy adentro de ustedes y lo que queremos es que los niños la saquen, porque si ellos no se lo creen, ellos no van a ser inteligentes, no porque no lo sean, no porque su cerebro no tenga neuroplasticidad, porque sí la va a tener, pero si ellos no se creen inteligentes, no hay nada en este mundo que los vaya a dejar ser inteligentes. Entonces, enséñenles que el cerebro puede crecer. ¿Cómo? A través del ejemplo, a través de lo que les dicen. O sea, frases como nos contaban hace rato, ¿no? Es que yo le digo a mis hijos que lo tienen que intentar, intentar, intentar. Como en la película esta de Big Hero 6. Exacto, ¿no? Busquen películas, busquen libros, busquen frases, inténtenlo otra vez. Pero sobre todo, lo tienen que ver con ustedes. Si ustedes mismos, delante de sus hijos, se frustran, avientan las cosas y demás porque no lo logran, que eso no es lo grave, porque todos lo hacemos. Pero no hablar de ello y no reconocerlo delante de nuestros hijos, eso es lo grave. Porque si yo no demuestro que lo puedo intentar una y otra vez, y que aunque me frustre, lo vuelvo a hacer, los niños no lo van a hacer. El otro día, no me acuerdo qué estaba haciendo yo, que no pude y sí me desesperé y dije, ¡oh! Y lo dejé, ¿no? ¿Y saben qué me contestó mi hija de 3 años? Mami, try again. Porque desde que es chiquitita, nosotros le decimos, o sea, es como frase en la casa, try and try and try again, ¿no? Así me contestó. Inténtalo otra vez. Y yo así de, y yo así de, ok, claro. O sea, yo ni cuenta me di que estaba ahí, pero ella sí me estaba viendo. Si nosotros no somos conscientes de esas cosas, difícilmente vamos a poder estimular la inteligencia de ellos, ¿no? Y entonces tenemos que trabajar con su frustración, tenemos que modelarles, tenemos que enseñarles que el cerebro es un músculo y que puede crecer. Y aquí dentro de nosotros lo que nosotros demostramos es demostrarles que los errores son valiosos. A nadie nos gusta equivocarnos, yo lo sé,
pero tenemos que aprender a tener una mentalidad de crecimiento. Esto quiere decir, sí, me equivoqué. Bueno, pues ya, a veces hasta nos reímos. Pero ¿qué sucede? Sucede todo lo contrario. ¿Cuántos niños de ustedes han tirado el agua en la mesa? Porque no se fijaron, porque se descuidaron, porque lo pusieron muy a la orilla, porque voltearon y le hicieron así, lo que sea. El clásico vaso sobre la mesa, ¿no? Y el agua tirada. ¿Cuál es nuestra primera reacción como papás? No lo digan, piénsenlo. ¡Ay! ¿No? O sea, desde nuestra cara, las palabras que salen de nuestra boca, la manera en la que nos paramos a limpiar, porque a nadie nos gusta, ¿verdad? Porque estábamos comiendo y ahora tenemos que ir a limpiar la mesa. Es un error muy tonto, pero es un error que sucede. Y como nosotros reaccionamos a ese error o a muchos otros, es el mensaje que les damos. Si me ven la cara de, ay, y lo digo, o me paro toda enojada, o pues los niños saben que está mal cometer errores. No porque se nos haya dicho, pero se los enseñé. Peor tantito si le digo, ay, ¿que no puedes tener cuidado? Ya te he dicho que pongas el vaso adelante. Repito, no todos lo hemos hecho en algún momento, con eso o con otras cosas, pero son las cosas que como papás tenemos que aprender a cuidar. ¿Por qué? Porque el mensaje está siendo otro. Y si el mensaje es yo no me puedo equivocar, eso va a dar origen a una mentalidad fija y eso se va a resumir más en algún momento en no puedo, en soy tonto, en para qué lo intento, y son los mensajes que los niños de verdad que sí se dicen. Créanme que las que han estado en un salón de clases lo vemos porque ellos sí se acercan y nos dicen es que esto, y es cuando empiezas a caer en la cuenta que el niño está pues interiorizando todos estos mensajes que igual y nunca han sido hablados, porque estoy segura que los papás no le dicen, eres tonto, no puedes, o sea, y todo lo hacemos con las mejores intenciones, pero eso no basta, tenemos que colocar nuestros esfuerzos en donde sí sabemos que van a funcionar, y por eso este taller es justo para enseñar que sí debemos hacer y que no debemos hacer. Ahora es responsabilidad ya de cada uno de nosotros ser conscientes de esto y llevarlo a la práctica. No quiere decir que no nos vamos a equivocar y que la siguiente vez que se caiga el agua no le vamos a hacer y respiramos y decimos, y se vale decir, ay, se cayó el agua. Lo vamos a tener que limpiar. No te preocupes, se arregla. E incluso, solución muy fácil, que además promueve inteligencia de otra manera, haciendo niños autónomos, dejen los trapitos a la mano. Se cae el agua, no te preocupes, amor, ve por un trapito. Y entonces el niño va por el trapito, lo limpia, mal limpiado si quieren, sí, luego lo limpiamos bien para que no quede pegajoso, pero lo importante aquí es el mensaje que les damos a los niños, y B, la oportunidad que les estamos dando para reparar el error, para ver que, pues, híjole, incluso preguntarles, ay, ¿qué pasó? ¿No? O sea, sin recriminar, así como, ay, se cayó el agua, amor, ¿qué pasó? Ay, no, pues es que lo dejé muy a la orilla. Ah, ok, ¿no? Y eso al niño le hace pensar, lo voy a mover del lugar, ¿no? Entonces son este tipo de cosas las que tenemos que hacer para estimular la inteligencia. Redefinir el concepto de genio. Quitémonos esta idea de que genio es el que es bueno en matemáticas, el bueno en español y en las ciencias duras, ¿no? Dependiendo la edad de los niños, pero ustedes lo vieron, todos, incluso los teóricos, ponían un énfasis muy claro en lo que era la cognición. Y yo no digo que no sea importante, pero es una de muchas inteligencias. Las matemáticas, la lengua, son importantes, pero ¿y qué pasa con el arte? ¿Qué pasa con la inteligencia emocional? ¿Qué pasa con la interpersonal, con mi capacidad de verme a mí mismo, de reflexionar sobre mí, de qué pasa con mi relación con los demás? ¿De qué me sirve que sea un erudito si no puede tener relaciones con nadie? ¿Quién lo va a querer en el trabajo? ¿Cómo se va a desempeñar bien
en su vida social. O sea, no valoren una cosa más sobre otra. Ahora, ¿qué podemos hacer como papás? De entrada, promover juguetes que estimulen diferentes inteligencias. Por ejemplo, si están en edad de juguetes, promuévanles juguetes que no solo sean los educativos de las matemáticas, ¿no? O sea, también déjenlos jugar con las ciencias, déjenlos jugar con el arte, con expresarse, son cosas que sí podemos hacer. Si salen muy bien en educación física y muy mal en matemáticas, no digan, ay, pero ¿y las matemáticas? Entonces mejor digamos, wow, veo que te está yendo muy bien en educación física. ¿Será que te gusta y te esfuerzas mucho? Vamos a buscar una nueva estrategia para ayudarte en matemáticas, ¿no? O sea, siempre hay maneras, nada más es cuestión de cuidar un poco lo que decimos y los mensajes que mandamos con este concepto que nosotros tenemos de inteligencia, de genio. Esto nos lleva a acepta las imperfecciones. Tu hijo no es perfecto, no va a ser perfecto, nunca jamás, ni nosotros. Si la escuela te llama y te dice en una junta, tiene que trabajar esto, no se sientan responsables, no sientan que ustedes tienen culpa porque su hijo tiene un retraso en algo, o porque tiene que esforzarse más, o por la razón que sea. Inteligencias múltiples, regresemos. Hay unas que tienen más desarrolladas, hay otras que no. ¿Cuál es nuestro trabajo? Ser críticos, o sea, nosotros ser observadores, ver que realmente es lo que está pasando, escuchar lo que nos reportan también, porque muchas veces como papás decimos, no, no es cierto, no, mi hijo no está mal, no, mi hijo en casa sí lo hace. Seamos críticos, ¿realmente lo hace? Observemos. Y ¿saben qué? No va a ser perfecto. ¿Va a necesitar ayuda en unas áreas? Sí. Ustedes también, ¿no? Porque todos hemos necesitado apoyo en algo. Entonces, quitémonos esta idea de que es que la boleta tiene que llegar con 10 o la junta tiene que salir con tu hijo es perfecto. O sea, no, sus hijos no son perfectos y eso está bien. Entonces, hay que redefinir estos conceptos. Usemos afirmaciones que promuevan la mentalidad de crecimiento, como el clásico niño que dice, no puedo, y lo avienta. No, corazón, en esta casa no decimos no puedo. En esta casa decimos aún no puedo. ¿Por qué? Porque sí, no puedes, pero no puedes ahorita. ¿Por qué? Porque es una habilidad, porque toma tiempo, porque toma práctica, porque toma esfuerzo. Y eso es con todo. Entonces hay muchas palabras, hay muchas afirmaciones que nos ayudan a promover esta mentalidad del crecimiento, como aún no puedes, no corazón, aún no puedes. Vamos a darle tiempo, vamos a practicar, yo te ayudo, pronto lo vas a lograr. Es cuestión de tiempo, esfuerzo y práctica. Ok, eso y estárselos repitiendo les va a ayudar y en algún momento los niños lo verbalizan y dicen, ¡ah! No he practicado lo suficiente, voy a practicar. Créanme, lo dicen. Es cuestión de que nosotros se los enseñemos. Solitos no lo van a decir. Valora las inteligencias múltiples por igual. Eso ya lo dijimos. No es más importante una que otra. Todas son importantes. Si su hijo tiene más afinidad hacia una, qué padre y qué bueno que la sigan desarrollando, pero no se olviden de las otras. Necesita de varias, como decía Lore, ¿no? O sea, al final del día, entre más inteligencias tienes, pues mejor. ¿Por qué? Porque no importa qué tan altas estén, lo que importa es que puedas valerte en todas estas áreas. Entonces, no premiemos una por encima de la otra, todas son importantes. Y por último, lo que hemos dicho en todo, sé consciente de tu propio pensamiento, los mensajes que mandas, sobre todo con tus acciones y tus palabras. Aunque no sean dirigidos hacia los niños nos escuchan. Entonces, cuidemos mucho eso. Ahora, hasta aquí llegamos el día de hoy. Ya me pasé 28 minutos.
Yo estoy muy agobiada por ello, tiendo a ser como muy puntual, pero bueno, no habíamos llegado a la práctica y sin eso la verdad es que pues como que no vale la pena. Hay mucho más que explorar de este tema, de verdad, o sea, no es todo, pero es lo más que pude meter en este tiempo y me pasé. Pero si les interesa más el tema, escríbanme, aquí les dejo incluso mi correo y todo. Tengo este taller completo online de muchas sesiones. Voy a sacar uno pregrabado porque también sé que algunos papás necesitan como su tiempo, su espacio. Y si están interesadas, escríbanme en cuanto salga el taller, yo les aviso y y vemos, ¿no? La verdad es que lo que yo quiero es que si ustedes se vayan con nuevas ideas para poner en práctica en casa, quiero que se queden con la importancia de la mentalidad de crecimiento, de la plasticidad y de las inteligencias múltiples para buscar nuevas maneras de estimular la inteligencia de sus hijos. Ellos son inteligentes y su cerebro es maravilloso, pero nosotros somos parte del medio que los va a encauzar hacia ese crecimiento. Si nosotros no lo encauzamos de manera correcta, pues su cerebro puede tener mucho potencial, pero a lo mejor nunca llegar. Entonces, pues bueno, entre los maestros y los papás, esa es nuestra labor. Entonces, espero les haya gustado. De verdad, si les interesa el tema, es que hay muchísimo más que explorar. Escríbanme y les mantengo al tanto de los talleres.